Bueno, estamos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a ir comenzando lo que sería la clase del día de hoy, ¿sí? La semana pasada, ¿sí? ¿Qué habíamos estado hablando? Habíamos estado hablando sobre lo que es el lugar de los hechos, cómo se clasifica, cuándo el lugar de los hechos termina de ser lugar de los hechos para convertirse en escena del crimen, cuáles son las características fundamentales que tiene que tener esa escena del crimen, y cómo nosotros podemos ordenar, ¿sí? O distinguir entre una escena del crimen primaria y una escena del crimen secundario, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo quedó más o menos en claro, chicas? Sí. Bien. Entonces, después habíamos comenzado a hablar un poquito en cuanto a lo que hacía referencia, cómo trabajábamos dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? La protección, cómo debía de darse esa protección, ¿sí? Y ahí yo creo que les había hecho una pequeña pregunta para que ustedes las contesten en casa y charlemos el día de hoy, de cuáles ustedes pensaban o consideraban que podían ser las posibles causas de alteración de ese lugar de los hechos. ¿Se acuerdan? Bien. A ver, las escucho. ¿Cuáles piensan ustedes, sugieren, qué es lo que se les vino a la cabeza en cuanto a cuáles podrían ser esas causas que nos alteren a nosotros un lugar de los hechos? Cuando hablo de alterar, ¿sí? Hablo de una modificación que pueda llegar a tener ese lugar de los hechos y que nos pueda jugar en contra a nosotros al momento de la investigación. No Eh, estén personas que no sean especialistas o sea, gente como familiares que puedan entorpecer en el lugar del hecho, ¿no? Bien. Personas ajenas, digamos. Personas ajenas, El los clima famosos curiosos. también. el clima también podría ser, por ejemplo, en un Bien, lugar abierto, no sé, si llega a llover o algo por el estilo, también podría como perjudicar la investigación, por así decirlo. bien, perfecto. El clima es uno de nuestros principales enemigos, sobre todo en lugar de los hechos abiertos, ¿sí? En esos espacios Y también sería el personal que falta de entrenamiento del personal. Bien, bien, no poder ejecutar, no poder trabajar de la forma correcta, no seguir el protocolo de actuación en cuanto a cómo manejarnos en ese lugar de los hechos. Destrucción intencional de evidencias también de parte del culpable o algunos cómplices. Bien, la destrucción de la evidencia. Bien. Que puede ser exactamente por parte de los cómplices, por parte quizás de el victimario, ¿sí? En donde quizás intenta limpiar sus huellas o algunas hay cositas que él piensa que nos pueden desviar la investigación. Presencia de sustancias peligrosas ¿Cómo? también. Presencia de sustancias peligrosas. Bien. ¿Cuáles serían esas sustancias peligrosas? ¿O Mercurio, cómo actuarían? mercurio Bien, puede ser uno. sí, Gases, bien, gracias. ¿Qué más? También podría ser los animales, como estar en una escena y que entren y arruinen la evidencia. Bien, sí, puede ser uno de los posibles causantes de la destrucción o pérdida de evidencia. que vengan también autoridades, por ejemplo, algún fiscal y entorpezca la investigación y también haya problemas de comunicación entre equipos. Bien, bien. Eso también puede ser una de las causas, ¿sí? Cuando yo hablo de causas, sí, todos estos ejemplos que ustedes estuvieron brindando,
están relacionadas con que nosotros siempre nos movemos en equipo, ¿sí? Y dentro de ese equipo tenemos que tener ya una forma de trabajo, ¿sí? Diagramada. ¿Para qué? Para que quizás no pasen estas cosas de que ingrese alguien que quizás tenga que ver con el delito que nosotros estamos investigando, pero por no seguir lo que serían las pautas que ya se tienen para el trabajo, ¿sí? Puedan entorpecer y al entorpecer lo que sería nuestro accionar, ¿sí? Se puedan destruir o se pueda perder evidencia. Como mencionaba también una de sus compañeras recién, el trabajo, ¿sí? Que puede llegar a ser alguna persona que no esté metida de todo en el tema, ¿sí? O sea, que no sepa cómo abordar, quizás trabajando en un lugar de los hechos cerrados, lo haga demasiado bien, y cuando salimos a un lugar de los hechos abiertos, entorpezca o ese accionar sí también puede hacer que se pierda evidencia, se manipule quizás evidencia de la forma en la que no debería de hacerse, ¿sí? Esto está relacionado con lo que serían los protocolos de acción, ¿sí? O los protocolos de actuación que nosotros tenemos a nivel nacional. ¿Por qué son a nivel nacional? Porque en La Quiaca, ¿sí? O en Tierra del Fuego, se los va a trabajar exactamente de la misma forma, ¿sí? Es como nosotros debemos de ir manejándonos, ¿sí? Al momento de que comienza nuestra investigación hasta que nosotros la finalizamos, ¿sí? Un simple ejemplo, muchas veces está relacionado ahí un poquito con lo referido al caso Nisman, ¿sí? En donde en un principio se habla de una forma de trabajo, de una forma de levantamiento de esa evidencia, en donde quizás ¿sí? Estaba relacionado, se trataba de ocultar información, y cuando van a hacer el trabajo los mismos, o sea, otros profesionales que teóricamente se estudió de la misma forma, ¿sí? Encuentran evidencia que los primeros no la habían encontrado. Ahí es en donde se va viendo ese desequilibrio que muchas veces se puede llegar a tener en una investigación. Otro caso que quizás está siendo ahí un poquito, no mal visto, pero sino tratando de explicarnos cómo se pueden ir dando ciertas cuestiones, es lo del nene, que desapareció hace más de un mes, ya va por 2 meses, en donde aparece y desaparece evidencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás en ese momento estaba trabajando gente que tenía que ver quizás con las personas que estaban involucradas, entonces se trató de ocultar evidencia o de plantar evidencia, ¿sí? Son cuestiones en las cuales nosotros tenemos que prestar atención. Para eso es que nosotros nos movemos, repito, en un equipo técnico, ¿sí? Porque dentro de este equipo técnico cada uno va a tener una función, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los que estamos acá en la clase, ¿sí? La tengo a Ceci, la tengo a Lilia, Camila, Joaquina, Lurmila, Analía y yo, ¿sí? Dentro de eso, quizás Ceci sea la encargada únicamente de la recolección de evidencia. Lili se encargue únicamente de recolectar huellas, ¿sí? O visualizar o visibilizar huellas que están latentes, ¿sí? Camila quizás únicamente su trabajo sea el de tomar fotografías. Joaquina está capacitada quizás para hacer toda la parte de planos, de croquis, ¿sí? Analía va directamente para la parte de documentología. Ludmila capaz que hace todo lo relacionado a accidentes, ¿sí? Y en este caso yo estaría haciendo la cabecilla de cómo va a trabajar cada uno, ¿sí? De cómo se va a diagramar eso. Entonces, cada una de ustedes va a tener una función, pero obviamente ninguna de esas funciones deja de ser más importante que la otra. Porque en base a eso, nosotros vamos a poder llegar a un resultado. Y obviamente ese resultado
como nos dice qué es la criminalística, ¿sí? Que somos esos auxiliares de la justicia, que la justicia directamente va a tirar toda su confianza en nosotros, ¿quiénes somos los que vamos a ayudar a resolver qué es lo que pasó en ese hecho? ¿Sí? Yo recién hablaba de la parte de fotografía, de planimetría, ¿sí? ¿Para qué se hace eso? Si yo quizás ya tengo las fotos, ¿y para qué necesito que alguien se siente a dibujar o se siente a marcarme los espacios, los lugares de lo que es el lugar de los hechos? ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que se necesita hacer una nueva inspección de ese lugar de los hechos, ¿sí? O quizás Ceci levantó una evidencia que figura en los dibujos de Joaquina, pero no aparece en las fotografías de Cami, ¿sí? Entonces, en base a eso, sí es como nosotros mismos también vamos haciendo una comparación de todas aquellas evidencias que resultaron importantes dentro de esa investigación, y también son esos soportes que nosotros vamos a tener para decir, no, sí, acá está. Quizás a Ceci se le pasó por alto levantar un casquillo, pero en las fotografías y en el dibujo está, ¿sí? O llegaron al laboratorio, no sé, ciertas evidencias biológicas, ¿sí? Que ni Ceci, ni Cami, ni Joaquina las tienen. Entonces, eso es lo que a nosotros, ¿sí? Nos hace prestar atención y a la misma vez defender lo que sería nuestro trabajo, ¿sí? Cami, te veo que levantas la mano. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle en el caso de que pasara esto, ¿no? De que a lo mejor alguno del equipo pierda algún tipo de evidencia en su trabajo y en comparación con el trabajo de los otros eso aparezca. Hay consecuencias para el que no tomó, por ejemplo, yo la fotografía del casquillo, por ejemplo. Hay consecuencias desde el nivel de la jefatura, digamos, hay una sanción, hay una... ¿Me explico? Sí, entiendo. Muchas veces, sí, eso se lo va viendo en cuanto a lo que es el avance de lo que sería la investigación, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tiene un tiempo para trabajar sobre esa escena, no es que vamos a entrar todas juntas, ¿sí? Y vamos a ir haciendo en cada espacio nuestro trabajo, ¿sí? Sino que, como les digo, vamos por parte. En caso, ¿sí? De que no hayamos prestado atención a lo que estábamos haciendo, que siempre nos pasa cuando somos nuevos, todo, muchas veces hay llamados de atención, sobre todo, ¿sí? Pero por eso mismo es que quizás te olvidaste de tomar una fotografía, pero dentro de lo que es el croquis y dentro de la evidencia está. Y aparte, en cada una de las investigaciones que se realizan, ¿sí? No solo nosotros nos basamos en las fotografías, en los croquis, en la planimetría, en el levantamiento de esa evidencia, sino que cada uno de nosotros muchas veces vamos con un cuaderno, una libreta, una bitácora, ¿sí? En donde vamos anotando cada uno de los detalles que nosotros vamos observando, vamos teniendo en cuenta. También está la parte de la información narrativa en cuanto a qué es lo que se hizo sobre ese lugar de los hechos. O sea, hay varios pasos, ¿sí? O varios antecedentes, ¿sí? Que nos van a ayudar a nosotros en quizás decir, bueno, me olvidé de sacar una fotografía específica de eso, pero quizás en el resto de las tomas que tengo, capaz que podemos ahí llegar a rescatar o a salvar eso que no tiene un primer plano quizás, pero de ver que realmente está. Si es muchas veces sucede que cuando trabajamos en la parte privada, ¿sí? Dentro de estudios jurídicos sobre todo, ahí quizás los llamados de atención sí pueden ser más altos, ¿sí? O nos pueden castigar, digámoslo, de alguna forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un poco más específico el trabajo que se realiza dentro de lo que son los estudios, ¿sí? Dentro de lo que sería la parte privada. Porque obviamente un abogado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a
va a estar defendiendo, ¿sí? Ya sea a un supuesto victimario o a una víctima, ¿sí? En donde sí o sí debe de constatar ciertas cosas que muchas veces aparecen en las declaraciones de testigos y todas esas cositas, ¿sí? Por eso es que yo siempre recomiendo, ¿sí? Que presten demasiada atención a lo que están haciendo. Sí, obviamente tenemos nuestros días y puede pasar de que nos olvidemos o de que accionemos, ¿sí? De manera distinta, pero siempre traten de prestar atención, ¿sí? A lo que están realizando, porque, repito, nosotros somos los encargados, ¿sí? De que un juez pueda dictar sentencia o no a una persona. Y los que somos los encargados nosotros de esclarecer un delito. O sea, es demasiado importante el trabajo que hacemos como para estar ahí con nuestra cabeza en otro lado. ¿Sí? Ceci, te veo que levantaste la mano. Sí, yo quería preguntar si hay una orden específica para entrar al lugar del hecho, como por ejemplo el médico forense y bueno, el de fotografía siempre está o no. Es el que la mayoría de veces están fotografiando todo, el levantamiento de Sí, dentro de evidencia. lo que es el equipo técnico, recuerdan que la clase pasada yo les hablaba de una criminalística de campo y una criminalística de laboratorio. Sí. Bueno, eso está relacionado también con este equipo técnico. ¿Sí? Dentro de este equipo, nosotros, a ver, por ejemplo, si hay un accidente de tránsito, ¿sí? Va a acudir la parte especializada, ¿sí? Y el fotógrafo que esté en ese momento. El médico forense casi siempre da una vista sobre el lugar de los hechos en caso de que haya un cadáver, pero ese cadáver siempre sale del lugar para que el médico pueda trabajar más tranquilo dentro de lo que sería el laboratorio o dentro de lo que sería la unidad hospitalaria a la que pertenece. ¿Sí? Dentro, más específico, dentro de lo que sería la medicina legal, quizás tengan la suerte de que lleguen al lugar de los hechos y todavía esté el cadáver, ¿sí? En donde ustedes van a poder examinarlo, pero no va a ser tan minucioso ese examen a cómo se haría dentro de lo que serían los laboratorios o dentro de lo que sería la morgue en este caso. En cuanto a los permisos que vos mencionaste, ¿sí? Nosotros nos movemos directamente en todo lo que sería el ámbito y dentro de todo lo que sería este equipo. ¿Sí? Si se reconoce quién es el coordinador, si el coordinador ya de tanto, digamos, trabajar o abordar varios lugares de los hechos, o sea, ya se reconoce quiénes son los de su equipo y muchas veces necesitan pasar sin identificación. Pero siempre nosotros llevamos lo que sería nuestra cédula o nuestro carnet, ¿sí? Para poder abordar ese lugar de los hechos y decir, sí, yo trabajo con el equipo de ese coordinador, ¿sí? O yo estoy con ese coordinador o con ese equipo. Siempre hay que tener obviamente algo que nos justifique eso. Claro. Profe, yo me refería igual que no entraban todo el equipo juntos, sino que van entrando por etapas. A eso me refería también. Sí. ¿Quién es el más importante para que entre, digamos, en el primero? Se ingresa por etapas, dependiendo del tipo de hecho que se está investigando, ¿sí? Siempre ingresa, bueno, obviamente el coordinador, va a ingresar el fotógrafo, muchas veces es lo primero que se necesita ver cómo está el lugar antes de que nosotros comencemos a trabajar. Después aparece obviamente quién va a tomar las evidencias, quién va a hacer el levantamiento, si en caso de que encuentre huellas, si va a pasar la persona encargada de realizar la toma de levantamiento de esas huellas, ¿sí? Y así cada uno van a ir obviamente por orden. El último en ingresar siempre es quien realiza la parte de planimetría, porque son los que necesitan más tiempo, necesitan estar más tranquilos, ¿sí?
Entonces quizás van pasando ahí con ese grupito, ¿sí? Mientras que el perito en planimetría se encuentra afuera tomando dibujos o comenzando a hacer lo que sería la ubicación del lugar específico en donde ocurrió el delito, y a medida que se van despejando algunas habitaciones de ese lugar, se va a ir ingresando para ir viendo, y en base a eso, y en base a lo que se le vaya contando, o en base a lo que haya visto el resto de los compañeros, ¿sí? Va a ir agregando quizás o colocando únicamente en sus dibujos elementos que le son específicos a eso. Por ejemplo, si hay una casa en donde presenta, no sé, muchísimos elementos, por ejemplo, vieron que hay gente que colecciona mates, que colecciona tazas, que colecciona platos, o que tiene desde un adornito así chiquitito hasta uno grande, la persona encargada de los planos o de los croquis únicamente va a especificar quizás que en ese lugar había X cantidad de elementos, o había elementos, o va a especificar cuáles eran directamente los elementos que le eran importantes para lo que sería la investigación. ¿Sí? Bien. Maribel. No te escucho, Maribel. No se te escucha nada. Si podés escribirme en el chat. Bien, entonces, lo último, sí, en lo que habíamos quedado la clase pasada, era en cuanto a esa protección que también debemos darle al lugar de los hechos y al aseguramiento, ¿verdad? Bien. Cuando hablamos de protección y aseguramiento de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Habíamos hablado que siempre la primera persona en llegar, ¿sí? Son los policías o los que están relacionados dentro de lo que son las fuerzas de seguridad, ¿sí? En caso de que haya una persona, de que se encuentre una persona, ¿sí? El policía o la persona perteneciente a lo que serían las fuerzas de seguridad, tiene que constatar que esa persona no tenga vida, ¿sí? O si tiene un mínimo indicio de que puede llegar a sobrevivir, debe de realizar todo lo correspondiente, ¿sí? Para poderle salvar la vida a esa persona. Y después, obviamente, es quién se llega o quién se queda en realidad para poder proteger lo que sería la escena del crimen, hasta que obviamente llega la policía científica, los peritos, los criminalistas, ¿sí? Todo lo que esté relacionado a esa investigación. Desde lo que sería la protección de la escena del delito, ¿qué piensan ustedes? Bueno, es muy obvia la pregunta en realidad, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que nosotros queremos proteger en este lugar? Evidencia. Toda la evidencia posible, ¿sí? ¿Y cómo se da esa protección? Con seguridad y remarcando el lugar, protegiendo el lugar con la cinta, digamos. Perimetrando lo que sería el lugar específico, dejando ingresar únicamente a las personas encargadas dentro de esa investigación. ¿Cómo más podemos Profe, sí, yo he visto videos y también es re importante que las mediciones de todo. Esa parte como que no se habla mucho, pero lo vi, era como re importante por el tema de las distancias y todo. exactamente? En cuanto a lo que son las mediciones, ya te contesto, Maribel, tu pregunta. En cuanto a lo que son las mediciones, ¿sí? Nosotros tenemos que tener nociones, ¿sí?
de las medidas, ¿sí? Desde, no sé, un teléfono celular hasta una pisada, ¿sí? Por eso es que existen los famosos testigos métricos, ¿sí? Estos testigos métricos nos sirven tanto para señalar la escena, ¿sí? Como para poder acercarnos o tener la medida exacta de los elementos o la evidencia que tengamos en lo que sería el lugar de los hechos, ¿sí? Muchas veces cuando no se tiene con qué medir, cuando vamos así ciegos, digamos, al lugar de los hechos, o nos llaman y nos olvidamos el maletín, siempre esas mediciones van a ir en comparación a. Muchas veces sucede que con los casquillos utilizamos en caso de que tengamos monedas, aunque ya no se estarían viendo en el mercado monedas, la medición de que ese casquillo, si al ladito le ponemos una moneda de 1 peso, de 50 centavos, de 10 pesos, ¿sí? Para poder Compararlo. tener un aproximado más o menos de cuánto es lo que puede llegar a medir o medía lo que sería ese casquillo. En caso de contar con lo que son los testigos métricos, siempre el testigo métrico debe ser más grande que el elemento al que nosotros estamos midiendo. Dentro de lo que es la parte de fotografía, yo calculo que hasta la próxima clase ya vamos a entrar ahí, van a ver la funcionalidad específica de los testigos métricos y cómo nos ayudan y nos sirven dentro de lo que es la parte, sobre todo de fotografía. ¿Sí? En cuanto a las distancias, como hace mención ahí Ceci, tiene que ver con quizás si hay huellas de pisadas en el lugar, hay que medir cada una de esas huellas y la distancia que tienen para ver si específicamente las hizo una persona caminando, ¿sí? O fueron plantadas. Ustedes dicen, ¿cómo van a plantar huellas? O sea, el delincuente, lamentablemente, siempre está un paso o 2 pasos más adelantado que nosotros. No hay que subestimar nunca a un delincuente, ¿sí? Porque así como quizás nosotros digamos, si no terminó la escuela, no sabe ni hablar, ¿cómo va a cometer tal delito? Su cabeza, ¿sí? Funciona o se maneja, ¿sí? De una forma mucho más adelantada a la que nosotros, o a la forma de investigar que nosotros podamos llegar a tener, ¿sí? Entonces, es súper importante ver, observar, ¿sí? Cada uno de esos detalles que van apareciendo en ese lugar de los hechos, para que así nosotros podamos llegar a alcanzar a ese delincuente y poder ver lo que serían las intenciones o las intencionalidades que tiene. Esto muchas veces se lo puede llegar a ver en asesinos seriales, ¿sí? Que en nuestro país no se han dado muchos casos, pero hay casos de bastantes asesinos seriales, que tiene que ver con ese estudio y con con eso de no quedarnos quietos nosotros y de ir generando hipótesis para poder llegar a concretar, sí, o para poder acercarnos a qué es lo que pretende ese victimario, sí, o ese delincuente. ¿También? Sí, profe, quería preguntarte, ¿por qué crees que no hay tantos asesinos seriales en Argentina? Y sí, más en otros países. ¿Es una cuestión de cómo actúa la policía en este país o es una cuestión de cómo pensamos los argentinos? Asesinos seriales dentro de nuestro país hubieron. Quizás todavía no estamos en ese desarrollo que tiene que ver con lo que sería, no sé si las redes o esa forma de ver o de pensar. Yo calculo que muchos de los que están acá han visto, ¿sí? Películas o series que están relacionadas con asesinos seriales. Hay varias que son muy, muy icónicas.
que muchos se basan en libros, muchos se basan en el fanatismo que puede llegar a tener una persona para recrear este tipo de casos. En la Argentina yo creo que, no sé si tiene que ver con la inteligencia de la Argentina. La Argentina es una persona muy, no sé si es correcta la palabra que voy a utilizar, pero quizás es muy capaz de recrear este tipo de situaciones o de este tipo de delitos, ¿sí? Pero pasa también con la mentalidad, quizás no estamos tan, no tienen quizás una cabeza todavía tan activa como para llegar a crear esas cosas. Ojo, que no quiero decir que no se escuchen o que no se vean, ¿sí? De que no hay posibles personas que estén conspirando o se estén preparando para actuar de esa forma. Uno de los, no sé si decirles personajes, pero uno de los delincuentes que han cometido este tipo de crímenes o ha hecho este tipo de delitos, ¿sí? Uno de los que más se conoce es el famoso Petit Orejudo, ¿sí? Después, si quieren, pueden googlearlo y leer un poco en cuanto a lo que es su historia, ¿sí? Y él se basaba muchas veces en este tipo de delitos, ¿sí? Con niños, ¿sí? Otro de este tipo de crímenes. ¿Seriales a qué se refiere, digamos? ¿Que mata más de una vez y no es descubierto o tiene alguna obsesión con algo? Algunos van con obsesiones, ¿sí? En cuanto a historias, ¿sí? De libros. Bien. Y otros tienen que ver también con esa obsesión de que ellos sienten como que sería la perfección. Eso está visto más bien desde un perfil criminológico, ¿sí? En donde recuerdan que nosotros hablábamos de que la criminología estudia más la parte social, más esa parte de cómo llega una persona a convertirse en delincuente, ¿sí? Y tiene que ver con lo que consume, llámese redes sociales, llámese libros, llámese televisión, ¿sí? Que quizás lo hace ver y pensar que puede realizar lo mismo, puede cometer ese tipo de delitos. Convengamos que en nuestro país no es por menospreciar cómo se trabaja dentro de esta área específica, pero nosotros tenemos a una criatura desaparecida de hace más de 40 días y todavía nadie puede entender si realmente fue atropellado, si realmente lo vendieron, porque yo calculo que las pruebas deben estar en ese lugar, pero tiene que ver también por cómo trabaja o cómo se mueve cada una de estas personas que están involucradas en el caso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que lamentablemente en nuestro país, ¿sí? Más allá de que tengamos un presidente, tengamos jefes de seguridad, todo eso se mueve a través de lo que es la política, sobre todo en las provincias y sobre todo en esas provincias en donde digamos, son consideradas provincias pobres, ¿sí? En donde si no existiría un político que tenga dinero, que si bien es cierto su dinero, el dinero ese no es suyo, ¿sí? En base a eso, esta persona puede determinar quizás si vos o no comes hoy. Entonces, todo eso va, como que va agrupando, ¿sí? Y nos va ahí metiendo en este tipo de situaciones. Es lo que creo y cómo considero yo. A mí me pasó que yo cuando estaba estudiando, yo estudié en una universidad pública, cuando necesitábamos hacer prácticas, o sea, nos costaba un montón porque en ese entonces los reactivos que necesitábamos venían desde otro país. Y muchas veces no se tenía la plata suficiente como para poder hacer una práctica, ¿sí? Hoy en día
ya conocemos quizás cómo trabajarlo con reactivos caseros o cómo los podemos hacer de nuestra casa, o tenemos más, más acceso, ¿sí?, a otros tipos de reactivos. Aparte ya como que la casera ya está teniendo una auge bastante importante en donde ya nosotros podemos conseguir y hasta elegir lo que serían nuestros proveedores. Pero nos pasaba eso de decir, o sea, cómo yo podía realizar una práctica, o sin ir más lejos, el tema de los ADN dentro de nuestro país. Yo creo que hasta el día de hoy en muchos lugares se espera demasiado tiempo para tener un resultado de ADN. Pero tiene que ver también con esa parte de la economía que nos hace muchas veces quedar un poco atrás en cuanto a las investigaciones de todas esas cuestiones dentro de cómo nos movemos en nuestro país. Hay que ir un poco por el lado. Profe, Sí. ¿usted es licenciada? Sí. Bien. Y licenciada en criminalística, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto duró su carrera? 4 años. Ah, bien. Sí, la licenciatura dura 4 años. Bien. Con tesis de por medio que se te puede ir a un año y medio. Bien. La licenciatura en criminalística es una de las carreras, sí, que más materias tiene. Tiene muchas más materias que quizás una abogacía o medicina. Porque nosotros partimos desde que nos basamos en cada una de esas otras ciencias para poder realizar lo que serían nuestras investigaciones. O sea que tenemos que tener un conocimiento de cada una de esas otras ciencias. Bien. Bien. Continuamos entonces en cuanto a lo que es la protección, ¿sí?, y el aseguramiento de lo que sería el lugar de los hechos, ¿sí? Estábamos hablando que esa protección obviamente va a partir desde la primera persona que llega a lo que sería el lugar, que muchas veces son las fuerzas de seguridad, sobre todo policía o gendarmería, siempre son los que más se llaman para poder acudir primero al lugar de los hechos, y después vamos a lo que sería la parte de los equipos, ¿sí?, ya sea de la parte de policía forense, que en algunos lugares funciona todavía de esa forma, o la parte directamente de criminal, ¿sí? Dentro de lo que son estas formas de asegurar y de proteger el lugar de los hechos, nosotros dividimos la zona, ¿sí?, en 3. ¿Sí? Tenemos la zona crítica. A ver si alguien más de los apuntes. ¿Primaria y secundaria? ¿Me ven, chicas, Maya? A ver, hablamos de esas zonas en donde vamos a tener primero el núcleo, vamos a llamarlo de esa forma, en donde está contenido absolutamente todos los elementos en materia de prueba que podamos tener de ese lugar de los hechos, y en donde únicamente vamos a ingresar nosotros, ¿sí?, o quizás alguna persona dentro de lo que es la parte judicial. Después vamos a tener otra zona más, ¿sí?, que la vamos a denominar como zona de, a ver, para que más o menos me vayan entendiendo, como una cámara, ¿sí?, que va a estar como de protección a ese núcleo, ¿sí?, en donde ahí únicamente va a estar el personal policial, ¿sí?, los médicos y bomberos en caso de que se necesiten por cualquier cosa. Y después, la tercera zona, que es en donde únicamente van a estar lo que serían los curiosos, ¿sí?, los medios de comunicación, que muchas veces son unos también de los encargados quizás de no dejar que hagamos bien nuestro trabajo, porque muchas veces se irrumpen, se meten por lugares que ni nosotros veíamos posibles que accedan a lo que es el lugar de los hechos, pero ellos están ahí. Así que esas más o menos serían esas 3 zonas, ¿sí?, de las cuales nosotros vamos a tratar de ir asegurando
todo lo que sería ese núcleo o ese lugar de los hechos específicos en donde nosotros vamos a trabajar. En cuanto a la protección se la da a todo el espacio físico por el que nosotros vamos a trabajar, pero también a cada uno de los elementos, materia de prueba que tengamos en ese lugar de los hechos, a cada una de la evidencia, a cada uno de los indicios que nosotros tengamos en ese lugar de los hechos, ¿sí? Y ahí es en donde nace lo que sería la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? ¿Escucharon alguna vez hablar de cadena de custodia? Sí, ¿Qué sería la cadena de custodia? cuando tienen que quedarse tienen que quedarse cuidando el lugar, digamos, que nadie pase a lo que ya está encintado, digamos. ¿Puede ser eso, la cadena de custodia? Podría ser eso. A ver, ¿alguien más? Es cuando una persona recolecta una evidencia y deja constancia de a quién se la pasó. Exactamente. La cadena de custodia es un registro minucioso y cronológico, ¿sí?, de la evidencia, de esos elementos, materia de prueba, de esos indicios que nosotros hemos extraído de ese lugar de los hechos, ¿sí? Es la protección y el aseguramiento que se le aplica a cada uno de esos elementos, materia de prueba que tenemos en el lugar de los hechos. Por ejemplo, si yo encontré este teléfono celular en el lugar de los hechos, yo a esto le voy a aplicar cadena de custodia para que una vez que sale del lugar de los hechos y obviamente al ser un teléfono celular tenga que ir a los laboratorios para poder nosotros ver si es que contiene llamadas, mensajes, videos, fotografías que estén relacionadas al hecho que estoy investigando, ¿sí?, pueda llegar intacto, pueda llegar de la misma forma en la que yo lo encontré. Analía, te veo que levantas la mano. Sí, o sea, quería decir que básicamente la cadena de custodia es como las medidas que se utilizan para poder preservar las evidencias. Exactamente. Repito, es lo que nos garantiza a nosotros que este teléfono, ¿sí?, sea exactamente el mismo que cuando vamos a juicio y se te utilice como prueba, sea ese y no sea otro, ¿sí? La cadena de custodia, ¿sí?, tiene que ver, bueno, con esa protección, con ese aseguramiento que se le da a esa evidencia que nosotros encontramos en el lugar de los hechos. Y acá es en donde nosotros comenzamos a separar cada uno de esos elementos y es en donde vamos a aprender cómo realizar una recolección correcta de cada uno de esos elementos. La cadena de custodia, ¿sí?, consta de 5 etapas. A ver, Cami. No, te iba a preguntar cómo es posible que se rompa la cadena de custodia, porque así como hablábamos de que se pueden implantar pruebas que puede ser el mismo criminal o incluso alguien que esté involucrado con el criminal, ¿cómo es posible que una vez que una persona que no está involucrada, que está haciendo bien su trabajo, se rompa después la cadena de custodia? ¿Cómo que se puedan modificar esas pruebas o alterarlas? O sea, ¿en qué momento eso es posible? ¿Y cómo es posible que nadie sepa quién fue el que la modificó? Debería de no suceder eso, Exactamente, por eso me llama tanta la atención. pero lamentablemente, ¿sí?, pasa muchas veces que hay gente que se vende por nada, ¿sí?, y hace que se rompa lo que sería esa cadena de custodia. Vieron que muchas veces en las películas pasan estas situaciones que vos decís, ¿cómo? O es imposible que pase esto. Bueno, se da. En la vida real también pasa.
Pasa con gente que quizás nosotros tenemos muchísima confianza y de un día para el otro se vende por nada, ¿sí? Y implanta pruebas, se roban, se pierden, se destruyen pruebas, ¿sí? Para obviamente no dar quizás con la persona exacta o la forma en la que se manejan no es la correcta. Hoy en día yo podría darles un montón de ejemplos de situaciones que han pasado dentro de nuestro país, no específicamente en ciertas provincias, sino en el país en general, ¿sí? Hay muchos casos, hay muchas cuestiones, ¿sí? En donde se han perdido pruebas que eran súper importantes, ¿sí? Para poder dar quizás con culpabilidad. Y ojo, que también pasa que dentro de esas pruebas que se deben examinar muchas veces para poder quizás encontrar alguna otra pista, de ver cómo sigue la investigación, hasta el día de hoy no se pueda trabajar sobre eso. Si bien es cierto, dentro de nuestro país, el tema de la tecnología es un poco obsoleta todavía, ¿sí? Para obviamente las investigaciones, sobre todo para trabajar sobre teléfonos celulares, cómo rescatar información, cómo poder acceder a algunas cuentas, ¿sí? Pero a su vez hay gente que realmente lo podría hacer, pero no están todavía, la justicia muchas veces sienten que no están capacitados porque no les corresponde hacerlo de esa forma. A ver, para que ustedes más o menos me vayan entendiendo. ¿Vieron el tema de esta chica Said? No sé si cómo están con el tema de las noticias. Yo estoy bastante al tema del tema de Natalia y sé, por ejemplo, que ella dejó un pendrive que todavía no apareció. Hay pendrives, hay teléfonos celulares, hay una tablet, ¿sí? 2 años tardaron en abrir el teléfono. 2 años. O sea, o sea, yo estoy estudiando esto porque realmente me indigna la corrupción. Me indigna. Sí. Bueno, lo que trato de hacer es ver yo a la mayoría. Si bien es cierto, este es un curso de capacitación laboral, ¿sí? No adquieren todos los conocimientos que deberían de tener, sí, pero obviamente yo trato de que cada una de las unidades sean, aprendan lo que realmente tienen que saber de cada una de ellas. Y aparecen alumnos, en este caso como Cami, que sienten la misma impotencia que siento yo muchas veces de estas soluciones o estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no podés estar 2 años para poder abrir un teléfono cuando hay muchos lugares en donde te lo desbloquean, te sacaron todo, revisaron todo, absolutamente todo en menos de media hora. Hace unos años atrás, hace como 2 años atrás, creo que fue, o 3, yo hice un curso justamente para esto, de seguridad informática, en donde te enseñan cómo rastrear teléfonos, si el teléfono está apagado, cómo lo mismo rastrearlo a ese teléfono. Y hoy en día estamos viendo en las noticias, en las redes sobre todo, que es lo que más se consume hoy en día, de que existen estas cuestiones como el caso de esta chica, en donde hay cosas que todavía no encuentran, o hay cosas que todavía no pueden abrir, o como el caso del nene que se perdió, que no entienden cómo borraron llamadas, o hay mensajes que recién están apareciendo ahora, que recién les están rescatando ahora, cuando son cuestiones que las podés hacer en menos de 10 horas, creo yo. Así que también eso tiene que ver por cómo nosotros trabajamos y cómo nosotros no tenemos que vendernos para que no pasen estas cosas. Porque muchas veces podemos tener mucho conocimiento, podemos tener muchas cuestiones,
pero terminamos vendiendo nuestra ética, en donde realmente no debería de suceder eso. Porque, repito, nosotros somos auxiliares de la justicia y de nuestro trabajo se detecta o sale el real culpable del delito que se está investigando. Bien. Cierro, ¿sí? Con lo que estábamos viendo. Estábamos en lo que es la cadena de custodia, ¿verdad? Bien, hablábamos de que es esa protección y ese aseguramiento que nosotros le debemos de dar a lo que sería la evidencia o los elementos materia de prueba que nosotros tenemos dentro de lo que es ese lugar de los hechos. Si pudieran acceder a lo que serían los apuntes que están en el campus, ¿sí? Sobre todo a lo que son los protocolos de actuación, ¿sí? Tienen uno que es específico en cuanto a lo que es cadena de custodia. Pero hay uno previo a eso que nos muestra cuáles en realidad son los métodos aconsejables para poder buscar evidencia dentro de lo que es ese lugar de los hechos, ¿sí? ¿Cuál sería esos métodos aconsejables? Existen métodos como el de espiral, el de franjas, el de cuadrantes, ¿sí? Que tienen que ver por cómo nosotros vamos a ingresar, ¿sí? Vamos a ir buscando evidencia en ya sea lugar de los hechos abierto, lugar de los hechos cerrado o lugar de los hechos mixtos, ¿sí? Por ejemplo, el cuadrante, ¿sí? Muchas veces se lo utiliza para el lugar de los hechos cerrados, para ingresar a cada una de las habitaciones de ese lugar en donde nosotros estamos investigando, en donde muchas veces se considera dividir esa misma habitación en cuatro, ¿sí? Esto siempre va a estar relacionado con el orden que nosotros debemos de darle a nuestra investigación, ¿sí? Y a cómo vamos a ir recolectando ese lugar. Repito, dentro de lo que es el método de cuadrantes, ¿sí? Nosotros obviamente vamos a dividir en cuatro ese sector o esa parte del lugar de los hechos y vamos a indicarlo con los famosos testigos métricos. Ya la próxima clase vamos a ver bien. En donde en cada uno de esos lugares, obviamente vamos a indicarlo en este caso con números, ¿sí? Vamos a ir señalando cada una de la evidencia que nosotros podamos tener, en donde podemos tener disparos, podemos tener manchas de sangre, podemos encontrar huellas dactilares de pisadas, huellas labiales, o en donde hayamos encontrado quizás algún elemento que nosotros consideramos importante para ese lugar de los hechos. A cada uno de ellos los vamos a ir señalizando, en este caso con D. ¿Para qué? O viceversa también lo pueden hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando nosotros vamos a lo que es el informe, ¿sí? O a nuestras bitácoras, veamos que en el lugar de los hechos, con tal domicilio, la fecha tal, en la hora tal, cuando ingresamos a ese lugar, sí, nos damos con una habitación, en donde en esa habitación nosotros tenemos como pruebas A1, A2, A3, A4, ¿sí? En donde ahí vamos a estar señalizando cada uno de esos cuadrantes con la evidencia que se encontró, ¿sí? ¿Para qué? Para que así nosotros podamos tener un orden y al momento de realizar lo que es la cadena de custodia, ya vayan con ese orden cada uno de esos elementos, ¿sí? Dentro de lo que es la cadena de custodia, nosotros debemos de tener en cuenta cada uno de los tipos, ¿sí? De material del que esté hecho esa evidencia. Por ejemplo, si vamos con lo que sería el tema de ropa, nosotros debemos de tener en cuenta que la ropa, en caso de que esté mojada o húmeda, ¿sí? Ya sea por algún fluido biológico o por algún otro tipo de líquido, ¿sí? Debe de primero ser secada a temperatura ambiente al resguardo del sol, ¿sí? Una vez que se seca, recién nosotros podemos embalar lo que sería esa prenda, ¿sí? Que el embalaje va a ser dentro de una bolsa de papel madera para que pueda seguir respirando
y no se generen hongos, ¿sí? Que en este caso pueden deteriorar la evidencia, ¿sí? O la prensa. A esto se le aplica lo que sería un rotulado en donde indica qué es lo que contiene, la fecha que inicia ese levantamiento, y así se lo envía a los laboratorios o a la fiscalía. En caso de que tengamos un arma de fuego, armas blancas, un teléfono celular, como puede ser el que les mostraba recién, ¿sí? Armas de fuego y armas blancas se las toma por los extremos, ¿sí? Se las coloca en una caja, en esa caja deben ir aseguradas para que no se muevan, ¿sí? En donde esa caja también va a ir asegurada y va a ir rotulada con cada uno de los datos correspondientes a esa evidencia. También es enviada a laboratorios o a fiscalía. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan a destino? En destino, ¿sí? Se anota en una ficha quién recibe, y en caso de que necesite ser abierta, ¿sí? Se toma un registro de quién abre, para qué se abre y cuáles son los resultados que arrojan una vez que se la vuelve a examinar. Se la guarda en la misma caja contenedora, ¿sí? Con el mismo rótulo que tenía previo, en donde ese rótulo debe aparecer roto, ¿sí? Y se la rotula nuevamente para poder seguir con lo que sería esa protección y ese aseguramiento. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Esa quedaría como tarea para la próxima clase o como...? Para la próxima clase, ¿qué es lo que pueden ir haciendo? Pueden ir buscando, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos, ¿sí? Que se utilizan para poder aplicar cadena de custodia? En este caso, a ropa, como les hacía mención yo, armas blancas, armas de fuego, a documentos, ¿sí? Para que me vayan entendiendo en cuanto comencemos lo que sería la próxima clase, ¿sí? Bien. Eso lo tienen para ustedes, ¿sí? No me tienen que enviar nada. Bien. Profe, ¿hasta cuándo es la fecha de entrega de la línea de tiempo? Apenas le tengan. Ok. Apenas le tengan. Yo recibí 4 hasta ahora. Y tengo otra consulta en cuanto a la línea de tiempo. Sí. Hablábamos, déjenme que me busco los apuntes un segundo. Hablábamos en la primera clase de Han Gross, ¿no? Como padre de la criminalística. Sí. Pero en mi investigación hay varios antes que hicieron otras cosas. Sí. Ok, listo. Lockhart, Galton, Lambroso, bla, bla, bla. Sí. Listo, perfecto eso. Sí, sí. Repito, a Hans Gross se lo considera padre de la criminalística únicamente por haber utilizado la palabra criminalística en su libro llamado Manual del Juez, ¿sí? Listo. Pero hay otros precursores en otros países que se los consideran también ahí como padres de la criminalística. Hasta el mismo Juan Bucetich se lo considera padre de la criminalística. ¿Alguna otra duda? No. Bien, entonces los libero y los veo en la próxima clase, ¿sí? Listo. Chao, profe. Chau, chau, chicas. Nos vemos, Gracias, chao. profe. Buenas tardes.